una arcilla plástica. Normalmente la tonalidad de un suelo de naturaleza arcillosa no necesariamente puede ser de coloración o rojiza o tal vez marrón rojiza, ¿no? Las arcillas, dependiendo del contenido mineral, hay de todo tipo de coloración, desde blanquecinas, amarillentas, grises, negruzcas. Entonces, la coloración no les va a definir si encuentran un material color rojizo, no necesariamente va a tener que tener alto contenido de arcilla, ¿ya? No se guíen mucho por el tema de la coloración. Guíense más que todo por las características plásticas que tiene ese material, ¿sí? La arcilla es un material fino cuyas partículas son de forma laminar, muy pequeñas, del orden de láminas microscópicas a submicroscópicas, ¿sí? Y sus componentes minerales esencialmente son la mica, ¿no? El aluminio y el silicio, ¿ya? Normalmente en los sistemas de clasificación vigentes con los cuales nosotros trabajamos como ingenieros civiles, se considera un suelo de naturaleza arcilla aquel material cuyo diámetro es menor a 0.02 milímetros, equivalente a la abertura de la malla tamiz número 200, ¿no? Todo material que pase la malla 200 se lo considera un suelo fino, pero dentro de esa clasificación existen dos tipos de suelos finos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Los suelos finos de naturaleza limosa y los suelos finos de naturaleza arcillosa. En este caso vamos a analizar los suelos finos de naturaleza arcillosa, que son aquellas partículas de suelo que desarrollan cierto grado de plasticidad, ¿no? Cuando se encuentran o se mezclan, dice, con una cierta cantidad de humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que en un material arcilloso exista plasticidad, tiene que haber humedad. Si ustedes analizan un material arcilloso completamente seco, es un elemento bastante rígido, bastante duro, muy resistente y no tiene plasticidad. Es más, es un material que ni siquiera se deforma cuando está completamente seco en forma de terrón, ¿no? Pero a medida que vamos incrementando o variando los contenidos de humedad, este material cambia de consistencia. De tener una consistencia rígida, dura, pasa a una consistencia moldeable, a una consistencia plástica, ¿no? Y si seguimos incrementando humedad, inclusive puede pasar de una consistencia plástica a una consistencia líquida. Se puede formar inclusive un líquido muy viscoso cuando la arcilla tiene alto contenido de humedad, ¿ya? Entonces, la consistencia de este tipo de suelos varía en función al contenido de humedad. Son muy reaccionan bastante en función a las cantidades de humedad que pueda tener el material, ¿no? Teóricamente se dice que las arcillas, si ustedes las observan en un microscopio, tienen esta forma, una forma laminar, ¿sí? Son láminas que están ordenadas, en este caso de forma muy ordenada y en otros casos de forma muy dispersa, muy desordenada. Y dentro de la estructura de cada lámina de arcilla existe una estructura atómica, una estructura molecular bastante compleja, ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar en esta unidad. Eso es una arcilla, un material moldeable, tal vez ustedes la conocen por medio de esas características, ¿no? Material moldeable, material plástico, se lo utiliza bastante para artesanías de cerámica, ¿no? Aquí en la zona de Cotoca hay bastantes depósitos de arcilla en toda esa zona. Es por eso que Cotoca, su gente, se especializa en hacer este tipo de artesanías, ¿no? Aprovechan al máximo sus recursos naturales que tienen. Esa es la estructura molecular de una arcilla. Obviamente no es solo arcilla, ¿no? Hay algunos materiales, tal vez que son cuarzos, algunas arenas,
Pero miren, este aspecto floculado que ustedes ven acá, parece una especie de flóculos, son las láminas de arcilla. Si nosotros nos acercamos un poco, miren, estas son laminitas de arcilla. El ordenamiento depende mucho de la estructura del elemento que estamos analizando, ¿sí? Pero que quede claro que las arcillas, si las colocamos dentro de un microscopio, tiene forma laminar, son laminitas, ¿no? Aquí pueden ver una imagen bastante clara de cómo es la estructura de una partícula de arcilla. El tamaño de la partícula de arcilla se encuentra en el rango de la nanoescala, dice, ¿no? Que equivale a la 1000 millonésima parte de un metro, ¿sí? Un nanómetro es la 1000 millonésima parte de un metro, o sea, prácticamente es un diámetro microscópico que no se lo puede observar a simple vista, ¿no? Porque cuando nosotros observamos a simple vista una arcilla hecha polvo, vemos granos de tal vez redondeados, de polvo de suelo, de arcilla, ¿no? Pero si eso lo metemos en un microscopio, podemos ver esta estructura, ¿ya? Ahí podemos ver otras imágenes. El diámetro de las láminas de arcilla son tan pequeños que están en el orden del coloide. Son materiales coloidales, ¿no? ¿Qué quiere decir coloide? Coloide, dice, es el término que se aplica a la materia de tamaño submicroscópico que de cierta forma es de tamaño mayor que los iones y las moléculas, ¿no? Y la medición del potencial Z puede ser utilizado para su conocimiento y control, el cual describe la intensidad del campo eléctrico estático de la doble capa difusa que se genera en el límite entre el grano y el fluido, ¿no? No le demos mucha importancia a esta última parte porque lo vamos a analizar paso a paso. Lo único que me interesa es esto, ¿sí? Que prácticamente una lámina de arcilla o un coloide de arcilla equivale a un tamaño un poquito mayor que un ion o una molécula. Dame un segundito, por favor, jóvenes. Unos 5 minutitos, por favor, ya jóvenes. Enseguida vuelvo, que se me presentó una emergencia.
Bien, jóvenes, mil disculpas. ¿Me logran escuchar? Sí. Ya. Continuamos, por favor. Entonces, como les decía, un coloide de arcilla está en el orden de las 2 micras más o menos de diámetro, ¿no? Y su tamaño es un poco mayor que los iones y moléculas de una estructura, ¿no? De un material. Ahora, la segunda parte del párrafo habla acerca de un campo eléctrico estático que se genera en este tipo de materiales, ¿sí? Las arcillas tienen una estructura molecular, como les había dicho, bastante compleja, las cuales entre su superficie de contacto se genera un campo eléctrico. ¿Por qué creen ustedes que el polvo como tal se adhiere fuertemente a las superficies tales como la madera, ¿no? Si ustedes van en época de viento, cuando hay mucho polvo en el medio ambiente, van a sus muebles y pasan el dedo por el mueble y van a encontrar que hay bastante cantidad de polvo, ¿no? Entonces es debido a que ese polvo se adhiere a ese tipo de superficie debido a un campo eléctrico que se genera en su superficie de contacto, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poquito más a detalle ese aspecto, ¿ya? Se miren una imagen ampliada de la estructura de una arcilla. La estructura básica de los minerales de arcilla son los silicatos de aluminio, compuestos de una de las dos unidades básicas, ¿no? Ya sea el sílice tetraédrico o el aluminio octaédrico, ¿no? Son unidades básicas, ese es su componente, su estructura atómica de una arcilla. ¿Se acuerdan la imagen que vimos anteriormente? Esta imagen, ¿dónde está? Y no, esta imagen, aquí esta estructura atómica que pueden ver, que son silicatos tetraédricos, depende mucho de las características minerales, ¿no? Entonces, en una lámina de arcilla existen miles de esos componentes atómicos, ¿sí? Ese es un silicato de aluminio, ¿no? Cada unidad, dice, del tetraedro consiste de 4 átomos de oxígeno que rodean un átomo de silicio. La combinación, dice, de unidades tetraédricas de silicio dan una lámina de silicio, ¿no? Ahí tengo una estructura atómica. Y tengo otra compuesta por aluminio octaédrico. Y la composición atómica va a depender mucho de la composición mineral que tiene esta arcilla, ¿sí? Pero estos son los dos componentes principales, el sílice y el aluminio, ¿sí? Una unidad octaédrica consiste en 6 hidroxilos rodeados de un átomo de aluminio. Y la combinación de las unidades hidroxilo-aluminio octaédricas dan como resultado una capa o una lámina denominada gipsita. ¿Sí? Una lámina gipsita. Entonces, ahora ya sabemos que esa es la estructura atómica de una arcilla. Puede ser de silicio o puede ser de aluminio. Ahora vamos a analizar los componentes minerales. Los componentes minerales son varios en el tema de arcillas, ¿sí? Pero los principales son la caolinita, la illita y la montmorillonita. Son los tres principales tipos de minerales de arcilla, ¿ya? Más adelante vamos a conocer otros tipos de minerales, pero los más importantes son estos tres. Vamos a estudiar primeramente la caolinita. ¿Qué es la caolinita? Consiste, dice, en capas repetidas de láminas de sílice y gipsita elementales. Cada capa es de aproximadamente 7.2 Armstrong de espesor. Las capas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno muy estables, en los cuales no puede introducir ningún tipo de fluido, y la caulinita se produce como plaquetas planas de forma hexagonal del orden en diámetro de aproximadamente 10 micras.
¿no? Entonces, esa es una estructura atómica de un mineral de arcilla caolinita, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las caolinitas tienen una intercalación de una lámina octaédrica que se denomina gipsita y otra lámina tetraédrica de silicio, ¿no? Entonces esta es una lámina, acá tengo otra lámina, entonces cada laminita está compuesto por esos dos componentes atómicos, ¿no? Si lo vemos en este esquema tendríamos algo así, ¿no? Y entre lámina y lámina, dice, existe una separación de aproximadamente 7.2 Armstrong. ¿Qué quiere decir? Que entre una lámina y otra hay un campo eléctrico que hace de que estas láminas se separen máximo esa distancia, 7.2 Armstrong. La unidad del Armstrong es una unidad de medida que equivale a la 10.000 millonésima parte de un metro, ¿sí? Es igual a 0.1 nanómetros y el símbolo es A. No son unidades muy pequeñas, no son muy comunes, tal vez para algunos debe ser nuevo las unidades del Armstrong y el nanómetro, ¿no? Entonces, el concepto que quiero que empiecen es a conocer, ¿no? Cómo está compuesta esta caolinita. Como pueden ver, son separaciones muy pequeñas, dice, y lo más importante de que en este enlace atómico, no puede entrar ningún otro tipo de molécula, ¿sí? Por más que este material tienda a saturarse, no existe una reacción como otros tipos de minerales, ¿ya? Esta es la caolinita. La illita es otro tipo de mineral muy importante en el campo de las arcillas, la cual consiste, dice, en una lámina de gipsita unida de dos láminas de silicio, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, ¿no? A veces se llama arcilla micácea. Las capas de illita están unidas, dice, entre sí por iones de potasio, ¿no? La carga negativa para equilibrar los iones de potasio provienen de la sustitución de aluminio por alguno de silicio en las láminas octaédricas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que los minerales del tipo illita están compuestos por una lámina de silicio, una lámina de gipsita y otra lámina de silicio, ¿no? Y acá tengo otra, silicio, gipsita y silicio. Tenemos que entender de que en los minerales se forma un campo eléctrico. ¿Qué quiere decir eso? De que en la superficie de contacto, en todos los minerales de arcilla, hay una carga eléctrica de signo negativo, ¿ya? Si tengo negativo ahí y tengo negativo aquí, ¿qué pasa cuando los signos de carga eléctrica son iguales? ¿Mm? ¿Hay atracción o repulsión? Signos iguales se repelan, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces eso hace de que entre las láminas, en este caso caolinitas, exista una distancia. Aquí hay una distancia que no tienen que estar en contacto. Es como que estén en un sistema de flotación. Están unidas por enlaces de hidrógeno muy estables, dice, ¿no? Pero en el interior de estos elementos no se puede introducir ninguna otra molécula, ningún otro ion o catión, ¿ya? En cambio, en una lámina de illita pasa lo mismo. Tengo cargas eléctricas negativas en las superficies de contacto, son negativo, negativo. Aquí igual, negativo, ¿no?
Pero, dice, esas capajillitas están unidas entre sí por iones de potasio. Estos son los potasios que tienen ¿qué carga eléctrica? Positiva. Entonces, si el ion de potasio tiene carga eléctrica positiva, positiva con negativa de la lámina de arcilla, tienden a atraerse, ¿no? Y acá abajo lo mismo, tienden a atraerse. Estos iones de potasio normalmente pueden ser arrastrados por cualquier tipo de fluido. El agua inclusive puede tener en su estructura contenidos de potasio y puede hacer de que esta reacción se produzca, ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar claro es de que para que exista una cohesión entre láminas de arcilla, no es que los elementos sólidos se unan entre sí, sino que en el interior de esa estructura tiene que haber un ion con carga eléctrica contraria, ¿no? Entonces, quiere decir que las láminas de arcilla no se unen entre sí, sino se unen a iones de otro distinto tipo de mineral, ¿sí? Y eso hace de que aparentemente exista una adherencia entre lámina y lámina. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y en este caso, dice, la abertura entre láminas de arcilla es de aproximadamente 10 Armstrong, ¿no? Está incrementándose 10 Armstrong, entonces ya se puede introducir en el interior de la estructura otro tipo de ion. En el caso de las montmorillonitas, que son las arcillas, los minerales de arcillas más complicados, la estructura atómica es similar al de una hillita. Quiere decir, dice, existe una intercalación de láminas de silicio intercalada con láminas de gipsita, ¿no? Silicio, gipsita, silicio, gipsita. ¿Sí? En la montmorillonita, esto es muy característico de este tipo de mineral, existe sustitución isomorfa de magnesio-hierro para el aluminio en las láminas octaédricas y una gran cantidad de agua es atraída al espacio entre las capas, dentro de las partículas de una micra aproximadamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la abertura entre lámina y lámina dice que tiene un espaciado basal variable desde 9.6 hasta la separación completa, ¿no? Inclusive la separación puede estar en una abertura mayor a 18 Armstrong, ¿no? 9.6 es lo mínimo, ¿no? Y de ahí esto se puede llegar a expandir. ¿Qué quiere decir esto? Que en el interior de esas láminas entra de todo. Entran iones, entran cationes con cargas eléctricas contrarias, que en la mayoría de los casos pueden ser iones de magnesio, calcio y potasio, ¿no? Y esas cargas eléctricas positivas que entran entre las láminas son las que se adhieren fuertemente a la carga eléctrica negativa que tienen las arcillas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo de minerales de arcilla, al poder absorber gran cantidad de cationes con carga eléctrica contraria, tienen la posibilidad de absorber mayor cantidad de humedad. O sea, como en su estructura le puede entrar de todo, porque la abertura entre lámina y lámina es mucho más grande, entonces estos materiales tienden a expandirse de una forma muy exagerada. ¿Ya? Las partículas de arcilla tienen una carga neta negativa en sus superficies. Este es el resultado de la sustitución isomorfa de una ruptura en la continuidad de la estructura en sus bordes, ¿no? Una arcilla seca, ¿sí? La arcilla seca, la carga negativa se compensa con cationes intercambiables, tales como los cationes de calcio, magnesio, sodio y potasio.
¿no? Y fósforo, perdón. Rodeando las partículas sostenidas por atracción electrostática. Entonces, en las superficies de las arcillas que tienen cargas eléctricas negativas, se genera un campo eléctrico de atracción electrostática. Cuando nosotros añadimos agua a la arcilla, estos cationes y un pequeño número de aniones flotan alrededor de las partículas de arcilla. Esto se conoce como doble capa difusa, ¿no? Entonces acá tengo los cationes con cargas eléctricas contrarias y están prácticamente en un proceso de suspensión, ¿no? Están flotando entre lámina y lámina, ¿no? Y acá tengo la característica carga negativa de la lámina de arcilla. Un poquito recapitulando algunos conceptos, hablamos bastante de los iones y cationes. ¿Qué son los iones? Es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro, ¿sí? Y un catión son iones cargados positivamente y un anión son iones cargados negativamente, ¿no? El principal catión que hay en la naturaleza es el silicio. Cuando llegan a faltar existen otros cationes tales como el aluminio, magnesio y el sodio, ¿no? Entonces son cationes que tienen cargas eléctricas positivas y son los principales cationes que hay en la naturaleza. Normalmente el agua tiene este tipo de cationes con cargas eléctricas positivas y es el agua el que transporta, ¿no? El flujo de agua en la estructura del suelo es el que transporta estos cationes y son los que reaccionan con las estructuras de arcilla, ¿ya? Una consulta hasta ahí, jóvenes. ¿Se está entendiendo? Un poquito pesada esta parte. No estamos muy acostumbrados a algunos términos químicos y algunos términos físicos de los cuales estamos hablando, pero es importante conocerlos para que ustedes entiendan de por qué ese comportamiento tan complejo que tienen este tipo de minerales de arcilla, ¿sí? Hemos analizado los tres principales minerales y más o menos estamos llegando a entender del por qué su comportamiento, ¿no? Hablamos bastante de la capacidad de los intercambios catiónicos. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Es una propiedad, dice, elemental de las arcillas para saber cuántos cationes puede llegar a atrapar fácilmente en los espacios interlaminares o en otros espacios interiores de las estructuras por otros existentes en soluciones acuosas circundantes, ¿no? La capacidad de intercambio catiónico en arcillas es la capacidad que tiene este material para poder atraer otros cationes, ¿no? En este caso, miren, acá tengo una arcilla y tiene bastante capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Y esta arcilla puede atrapar, ¿sí? E introducir en sus espacios interlaminares gran cantidad de estos cationes, ¿no? Mientras más arcilla exista en una determinada zona, mayor capacidad de intercambio va a tener, ¿no? Mientras menos contenido de arcilla exista, la capacidad de intercambio también va a ser menor. La capacidad de intercambio catiónico se puede centrar como la suma de todos los cationes de cambio que un mineral puede absorber a un pH determinado. Miren, acá tengo los distintos minerales de arcilla: caolinita, lauisita, montmorillonita, vermiculita, glauconita, illita, clorita y alófana, ¿no? ¿Cuáles hemos estudiado? Los más principales. ¿Cuáles son esos? La caolinita, la montmorillonita y la illita. Analicemos la capacidad de intercambio catiónico. Miren,
de 3 a 15 medidas equivalentes por 100 gramos. La illita de 20 a 50 y la montmorillonita, miren, de 80 a 120. La diferencia es abismal entre una montmorillonita y una caulinita, ¿no? La posibilidad de poder absorber cationes con carga eléctrica positiva en minerales de montmorillonita es bastante grande, ¿no? 120 medidas equivalentes por cada 100 gramos de material, ¿no? Entonces, esto hace de que estos materiales, al tener esa característica, ¿por qué tienen esa característica? Lo habíamos analizado anteriormente. Porque la abertura entre lámina y lámina es bastante grande. Me permite introducir en el interior de mi estructura laminar todos estos cationes. Entonces tiene la posibilidad de tener mayor intercambio catiónico. En cambio, una caulinita no, ¿no? La distancia es tan pequeña que no permite el ingreso de casi nada, ¿no? Y así nos lo dice acá. Las capas se mantienen unidas por solamente enlaces de hidrógeno muy estables y en los cuales no entra nada, ¿no? No entra nada. Entonces, por eso que la capacidad de intercambio catiónico de una caulinita es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña. Y ahí lo podemos ver en valores medidos, ¿no? Caulinita de 3 a 15 comparados con una montmorillonita. La illita podría ser un híbrido, ¿no? Un intermedio entre una caulinita y una montmorillonita. Esto es muy importante. Cuando nosotros saturamos una arcilla, no es por efecto de la gravedad, sino por fuerzas de atracción. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un recipiente, un vaso, y ustedes en el vaso introducen arena, ¿sí? Aquí hay arena. Y luego este vaso lo llenan con agua. ¿Qué va a pasar el agua? El agua va a empezar a, como la arena es el suelo es un medio poroso, el agua va a empezar a circular por los conductos que se forman debido a la porosidad de este material, ¿no? El agua en este tipo de materiales, tales como las arenas, vamos a suponer que son arenas, se saturan simplemente por efecto de la gravedad, ¿no? El agua por gravedad tiende a descender y a cubrir todos los espacios vacíos de ese suelo. Y prácticamente cuando cubro todo el volumen de vacíos que tiene esa estructura del suelo, esta arena prácticamente ya está en condición saturada, ¿no? Está en condición saturada. En cambio, si yo tengo una arcilla, la vamos a referenciar por medio de laminitas, una arcilla, y si yo introduzco agua, para comenzar, el proceso de saturación va a ser muy lento, ¿no? Porque en arcillas, cuando se satura una arcilla, no es suficiente de que el agua cubra los espacios vacíos o la porosidad que hay en esta masa de suelo arcilloso, ¿no? Más al contrario, para que se sature una arcilla, entre lámina y lámina, también tiene que haber una atracción de humedad, ¿sí? Y eso es lo que dice aquí. Cuando se satura una arcilla no es por efecto de la gravedad, sino por fuerzas de atracción. Entonces es por eso que para saturar una arcilla nosotros necesitamos mayor cantidad de tiempo, tal vez 24 o 48 horas para que se sature en su totalidad. ¿Por qué? Porque la arcilla tiene que reaccionar, tiene que haber un intercambio catiónico de los
cationes positivos que tiene este fluido, reaccionar con los cationes negativos de la arcilla y introducir entre su estructura laminar humedad, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de mineral de arcilla, esto puede demorar bastante cantidad de tiempo. ¿Por qué? Si hablamos en el caso de montmorillonita, tiene la capacidad de poder absorber gran cantidad de cationes, en este caso gran cantidad de humedad, y ese intercambio va a finalizar su proceso cuando prácticamente las láminas de arcilla ya no puedan generar intercambio, ¿no? Entonces eso puede durar en algunos casos hasta una semana, dependiendo del tipo de arcilla, ¿sí? Entonces, normalmente hay un ensayo de laboratorio en el cual nosotros medimos hinchamiento de suelos arcillosos. Compactamos suelo arcilloso y lo saturamos completamente y vamos midiendo las expansiones de este material en el transcurso del tiempo. Y hay suelos aquí en Santa Cruz que una semana saturado y siguen hinchando. ¿Qué quiere decir? Que sigue existiendo ese intercambio catiónico en su estructura y las láminas siguen incrementando su altura entre lámina y lámina, ¿no? Entonces, una arcilla no es igual que una arena cuando hablamos desde el punto de vista de la saturación, ¿ya? Para que se sature una arcilla, tiene que haber agua intergranular, que es la humedad que cubre los espacios vacíos entre sólido y sólido, y también tiene que haber humedad intragranular, ¿no? Intergranular es la humedad que está entre grano y grano, e intragranular es la humedad que entra a la estructura como tal, ¿ya? Si ese proceso se completa, entonces ya tenemos una arcilla saturada, ¿no? Pero para que se complete ese proceso necesitamos tiempo. En cambio, una arena no. La arena se satura simplemente con humedad intergranular, esa humedad que está entre grano y grano. ¿Por qué? Porque las arenas son materiales cuarcíticos muy meteorizados, que prácticamente dentro de esa estructura pues ese grano de arena, no hay nada, pues ni siquiera tiene porosidad, ¿no? Es tan meteorizado que ni siquiera el agua puede entrar en el interior de la estructura de arena, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? A su composición mineral, que es completamente distinta al de una arcilla, ¿no? Entonces ahí no introduce. Y si en caso tuvieran un grano que tiene cierta porosidad, ¿no? El agua se entra en el interior y no pasa nada, ¿no? No reacciona eléctricamente como las láminas de arcilla. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de origen, otro tipo de formación. Ahí podemos ver una molécula de agua compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno negativo, ¿no? Y ahí tenemos una partícula de arcilla. Miren, en el contacto hay una carga eléctrica negativa y lo que hace es generar un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico donde van atrayendo cationes con carga eléctrica contraria, en este caso positiva. Y ahí es donde se genera la famosa doble capa difusa, ¿no? Hay una zona donde hay mayor concentración de cationes positivos y otra zona donde hay menor concentración, ¿no? Esa es la famosa doble capa difusa. Y ahí podemos ver otra imagen de cómo, ¿no? Parecen unos Mickey, estas moléculas de agua, ¿no? Positivo con positivo y negativo. ¿Y qué va trayendo la arcilla? El catión positivo del agua, ¿no? Catión positivo del agua. Entonces las laminitas de arcilla, si las tenemos así, por ejemplo, van pegadas en el catión positivo del agua, ¿no? En las orejitas del Mickey, ese que parece un Mickey, ¿no? Aquí está, ¿sí? Y lo mismo acá, si acá tengo positivo, positivo y aquí está el negativo. Entonces las láminas entre sí
no se adhieren. ¿Por qué? Porque tienen carga eléctrica negativa, ¿sí? Lo que se adhieren son los cationes con carga eléctrica contraria, en este caso positivo, positivo, con los negativos de la arcilla, ¿no? Y eso hace de que en la estructura de arcilla se produzca lo que se llama la cohesión, ¿ya? Preguntas aquí, jóvenes. Ahora está claro del por qué existe ese comportamiento cohesivo en este tipo de materiales. ¿Hay alguna duda? ¿Nada? No, no. Bien, seguimos. Procesos de hidratación y expansión en una arcilla. Dry clay mineral, arcilla, mineral de arcilla completamente seco. Y ahí vemos ya una arcilla con humedad, ¿no? Como los cationes del agua o del fluido van separando las láminas, ¿no? Van separando las láminas entre arcilla y arcilla, y esto hace de que estos materiales, dependiendo del mineral, tengan gran capacidad de intercambio catiónico y sean materiales muy expansivos, ¿no? Entonces, ese es el caso de las arcillas montmorrilloníticas, ¿no? Miren acá, tengo una montmorrillonita sódica. Su porcentaje de expansión entre 1400 a 1600, o sea, la separación entre lámina y lámina, estamos hablando de 1400 a 1600, ¿no? Comparado con la caolinita, 6 a 60, ¿no? Bastante pequeño, ¿sí? Es por eso de que estos minerales de arcilla del tipo montmorrillonítico tienen contenidos de humedad muy elevados, ¿no? Hablábamos en laboratorio la anterior semana de que un contenido de humedad del 300%, ¿qué quiere decir? Que esa arcilla tiene la capacidad de absorber 3 veces más, ¿sí?, humedad en función a su volumen sólido, ¿no? O sea, tienden a expandirse de una manera muy exagerada, hasta 3 veces más su propio tamaño, ¿no? Y es debido a este fenómeno, ¿sí? Ese proceso de absorción de agua hacen de que estos materiales se expandan, se hinchen, tengan cambios volumétricos demasiado grandes. Y cuando se secan, ¿qué pasa? Se contraen, ¿no? Ese proceso de Ingeniero, disculpa. ¿sí? No sé si solo me pasa a mí, No sé si solo me pasa a mí, es muy distorsionado. Ya, ahorita lo corregimos. Ahora sí me escuchan bien, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Me informan cada vez que se corte así. Bueno, problema que vengo arrastrando desde que estoy en estas clases virtuales, pero saliéndome y volviéndome a entrar se corrige. Entonces les decía que los procesos de expansión y contracción en este tipo de materiales son bastante peligrosos en las estructuras, ¿no? Tienen una presión de expansión tan grande que como si nada pueden levantar un pavimento, pueden levantar un tanque de almacenamiento, un silo. Y esos procesos de contracción me van a generar excesivas deformaciones en el suelo, y esto hace de que la estructura que está sentada sobre ese material también se deforme, ¿no? Y esas deformaciones estructurales vienen acompañadas con fisuras, rajaduras, grietas,
en las paredes, ¿no? Es por eso de que hay que tener cuidado con este tipo de materiales. Si ustedes ven arcilla en su lugar de su proyecto, donde van a emplazar su proyecto, eviten este tipo de material para no tener problemas, ¿sí? Porque si no, aparentemente, esos materiales cuando están en condición seca son muy resistentes, ¿no? Son durísimos. Ni siquiera con la presión de los dedos podemos romper la estructura, ¿sí? A veces esa resistencia es una resistencia aparente. ¿Por qué es aparente? Porque cuando esos materiales se saturan, ¿qué pasa con esa consistencia? Se baja por los suelos. Esa resistencia aparente tan grande que tenía, se vuelve como una mantequilla el material, ¿no? Y se deforma exageradamente. Por eso que las estructuras que están construidas sobre este tipo de materiales normalmente tienden a sufrir ese tipo de fallas, ¿no? Fisuras y rajaduras. ¿Por qué? Porque estas arcillas o se están expandiendo o se están contrayendo, ¿no? Y eso debido a los cambios de temperaturas, ¿no? Época de lluvia, se saturan, se hinchan, época de invierno, se secan, se contraen. Esos procesos de contracción y expansión son los que provocan daños a las estructuras. Esa es una caulinita, es una arcilla inerte, no activa y es estable, dice, ¿no? Esta es una caulinita y esta es su estructura. Una hillita es una arcilla híbrida, no es expansiva, pero es activa. Una montmorillonita es una arcilla activa y muy expansiva. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de mineral de arcilla. Los procesos de hidratación y expansión de una arcilla dependen mucho del tipo de humedad que se le introduzca en sus intersticios. Por ejemplo, hace rato hablábamos de humedades intergranulares y humedades intragranulares, ¿no? Ahora vamos a ver otra clasificación. Me dice que un proceso de hidratación en una arcilla se debe a que en los intersticios se ha introducido algún tipo de agua absorbida, ¿sí? ¿Qué es esa agua intergranular? ¿No? Esa agua absorbida es esa agua intergranular. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que un líquido penetra y llena los intersticios de un material sólido poroso ligado a la capilaridad y a la porosidad en una masa de arcilla. O sea, esa humedad intergranular está compuesta por un agua absorbida. En cambio, un agua adsorbida es esa humedad que se introduce en los intersticios de la estructura, ¿sí? Es una agua intragranular, ¿sí? Tiene una fijación de moléculas de agua o de iones a la superficie de las partículas del suelo por efecto de la atracción eléctrica que resulta del desequilibrio de cargas eléctricas en las superficies de contacto de tales partículas, ¿no? Ahí tenemos un material de montmorillonita, una lámina y tengo el agua absorbida, ¿no? Y miren la diferencia con la caolinita, ¿sí? La caolinita, en comparación a la cantidad de agua absorbida, es grande la diferencia, ¿no? La montmorillonita puede absorber gran cantidad de humedad, comparándolo con un mineral del tipo caolinita. ¿Preguntas? O yo pregunto. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está todo claro? Sí, sí.
Bien. Hablemos acerca de la actividad de las arcillas. ¿Qué es la actividad de las arcillas? Es una propiedad plástica del suelo, dice, que resulta debido a la introducción de agua absorbida en la estructura molecular de este material. Es decir, dice, esperar que el tipo de mineral de arcilla y sus cantidades proporcionales en un suelo afectaran los límites líquidos y los límites plásticos de Skepton. Observó que el índice de plasticidad en un suelo aumenta linealmente con el porcentaje de la fracción del tamaño de arcilla, ¿no? La actividad de una arcilla se podría decir que es un valor cuantitativo de la capacidad de intercambio catiónico que tiene, ¿sí? Por ejemplo, una actividad menor a 0.75 me dice que es una categoría inactiva, o sea, el material es inactivo, ¿no? Y estaríamos hablando de que no es expansivo. No es expansivo. Entonces, ¿qué tipo de mineral son esos? Las caulinitas. Miren su actividad, aproximadamente 0.5. Entonces, menor a 0.75 es un material con inactividad prácticamente nula. En cambio, una actividad del orden de 1 mayor a 1.25, estamos hablando de arcillas muy activas. ¿Qué quiere decir eso? Que son arcillas muy expansivas, ¿no? Vamos a ver, las esmectitas, por ejemplo, tienen una actividad del orden entre 1 y 7, ¿no? Tal vez la montmorillonita tenga gran actividad, ¿no? Si nosotros calculamos la actividad de una arcilla, vamos a tener valores arriba de 1.25 para minerales del tipo montmorrillonítico, ¿no? Entonces, como les decía, la actividad en un material me define cuantitativamente cuán expansivo es este material. ¿Cómo calculo esa actividad? Por esta simple relación. Índice de plasticidad, que es un ensayo de laboratorio, el índice de plasticidad, que yo lo calculo por medio de esta relación. Porcentaje del límite líquido menos porcentaje del límite plástico. LP. Y esto yo lo obtengo mediante una prueba de laboratorio, ¿no? Con eso calculo el valor de IP. ¿Qué es el IP? El índice de plasticidad es un valor porcentual que me mide cuán plástico es un suelo arcilloso. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular en laboratorio este valor de índice de plasticidad, que es un ensayo bastante sencillo, ¿ya? Si yo tengo ese valor de índice de plasticidad y lo divido entre el porcentaje del tamaño de arcilla por peso, ¿qué quiere decir eso? Porcentaje más fino que pasa el tamiz número 200, ¿no? Ese valor yo lo hago mediante otro ensayo de laboratorio, que es análisis granulométrico, ¿no? Entonces, con esos dos datos yo puedo calcular la actividad y saber si mi suelo es activo, normal o inactivo, ¿no? Aquí tengo algunas otras, algunos ábacos presentados por las bibliografías, ¿no? Para determinar el grado de actividad, ¿no? Lo mismo entro con el índice de plasticidad, y puede ser el porcentaje del tamiz número 200. Imagínense 40% y 40% más o menos me va a dar en esta zona, ¿no? Esta zona está las características de actividad de los minerales, más que todo entre una hillita o tal vez una morrilonita cálcica, ¿no? Está más cercano a esta área de acá, ¿no?
La superficie específica. ¿Qué es la superficie específica? Es muy importante que lo analicemos, jóvenes. Ustedes se han podido dar cuenta de que mientras más superficie de contacto tenga una lámina de arcilla, mayor posibilidad de intercambio catiónico va a tener, ¿no es cierto? Entonces, esa es la superficie específica, es la superficie de contacto, ¿ya? Es la superficie de contacto que hay en una lámina de arcilla o en una lámina de cualquier material. La superficie específica no solamente se mide o se puede medir en arcilla, también se puede medir en una arena, en cemento, en cal, no sé, en cualquier tipo de material, ¿no? Entonces, en resumen, una superficie específica es una superficie de contacto que existe en una masa equivalente a 1 gramo de suelo, ¿ya? La superficie específica de todo material, dicen, conformado por un conglomerado de partículas sueltas de diversos tamaños, es la sumatoria de las superficies expuestas de todas las partículas que entran en 1 gramo de material en estado seco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de arcillas, en 1 gramo de arcilla pueden haber millones de láminas de arcilla, ¿no es cierto? Por el tamaño que tiene. Millones de láminas. Entonces voy a tener de cada laminita, voy a tener que calcular una superficie específica, ¿no? De cada laminita voy a calcular una superficie. La superficie específica se expresa, por lo tanto, en metros cuadrados sobre gramo. Es la unidad de medida, metros cuadrados sobre gramo. Se van a dar cuenta de que prácticamente en suelos de naturaleza arcillosa, la superficie específica es bastante considerable, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo genérico. Tenemos una lámina de arcilla de que tiene una dimensión A por A y por una profundidad C, ¿no? A por A por C. Si quiero calcular la superficie de contacto de esta lámina, aquí tengo A por un lado, aquí abajo tengo A por A, ¿está bien? No tengo más, entonces 2 veces A al cuadrado, ¿sí? Y luego acá tengo otra superficie, y esa superficie aquí es igual a A por C, ¿sí? Tengo ahí una, aquí tengo otra A por C, y aquí tengo otra A por C, y acá tengo otra A por C. Entonces, ¿cuántas superficies de contacto hay? Hay 4. Ya tengo la superficie de contacto. Eso lo tengo que dividir entre la masa del suelo, ¿sí? Entre la masa. Esa es la superficie de contacto. Área superficial dividida entre unidad de masa. Si yo reemplazo esa superficie aquí, tengo 2 veces A cuadrado por 4 veces A por C dividido entre la masa. Me dice, ¿qué es la masa? La masa, ustedes saben que la masa la puedo calcular por medio del peso unitario o peso específico del sólido de ese material, que va a ser igual a peso unitario por el volumen, ¿no? El volumen de este elemento es igual a A cuadrado por C, y ese A cuadrado por C lo multiplico por el peso unitario y ya tengo la masa, ¿no? Haciendo mi factorización, llego a esta relación para calcular la superficie específica de una lámina de estas características, ¿sí? Esto de forma genérica exclusivamente para este tipo de lámina, ¿ya? Superficie específica, SS, área superficial, unidad de masa. El área superficial, dice, determina muchas de las propiedades fisicoquímicas de los materiales. Por ejemplo, la absorción física de las moléculas
y los procesos físicos resultantes de la contracción y expansión están fuertemente ligados al área superficial. La retención, movimiento de agua y capacidad de intercambio catiónico está fuertemente relacionado a la superficie específica. O sea, todo lo que hemos hablado anteriormente está fuertemente ligado a la superficie específica. Si yo tengo una arcilla montmorrillonítica que tiene elevada superficie específica, entonces es un material muy activo, es un material potencialmente expansivo, ¿sí? Y eso me puede generar grandes problemas, ¿no? Acá tengo un resumen, miren, del profesor Santamarina. Me dice que en las montmorrillonitas tienen una superficie específica de aproximadamente desde 400 a 800 metros cuadrados de superficie específica en un gramo de suelo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, analicen. De 400 a 800 metros cuadrados por gramo de suelo arcilloso montmorrillonítico. Es bastante, ¿no? Mi casa, terreno donde vivo, tiene aproximadamente 400 metros cuadrados. Miren, todo el terreno, todo el lote, prácticamente entra en un gramo de arcilla. ¿Se dan cuenta? 800 metros cuadrados, una cancha de fulbito o una cancha de fútbol 7, tranquilamente entra en un gramo de arcilla de estas características. Obviamente que eso va cambiando en las hilitas de 80 a 100 y en las caulinitas de 10 a 20, ¿no? Y aún así es demasiado grande. Estamos hablando de unidades de metros cuadrados por gramo de suelo. Es por eso que estos materiales tienen gran capacidad de intercambio catiónico. ¿Por qué esos cationes dónde se adhieren? En la superficie de la parte sólida del elemento o del suelo, del mineral, ¿no? Mientras mayor sea esa superficie de contacto, mayor capacidad, pues va a ser una arcilla muy expansiva, muy activa. Miren, aquí hay un ejemplo. Le vamos a dar números, así como nos gusta a nosotros. Esa laminita, vamos a suponer que es de 100 o 1000 Armstrong por 10 Armstrong de espesor, ¿no? Y con eso puedo calcular el valor de A, ¿no? Esta es la fórmula exclusivamente para ese tipo de lámina, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Tengo una lámina algo así, ¿no? Que esto tiene 1000 y esto tiene 1000 Armstrong, ¿sí? Y de espesor tiene aproximadamente 10 Armstrong, ¿no? Entonces tengo 1000, 1000 y 10. Y como tengo ya una fórmula genérica para este tipo de lámina, entonces lo que hago simplemente es reemplazar los datos, ¿no? El valor de A por C dividido entre A por C por el peso unitario del material. Son valores reales, 2.8 gramos sobre centímetro cúbico. Lo cambio a estas unidades de gramos, milímetro cúbico, ¿no? Miren lo que me da de resultado. Esa lámina que tiene esas dimensiones en unidades de Armstrong equivalen a una superficie específica de 728 metros cuadrados en un gramo. O sea, prácticamente una cancha de fútbol 7 en superficie entra en un gramo de suelo. Hagamos el mismo análisis, pero con un gramo de arena, ¿sí? Un gramo de arena de cuarzo que tiene 10 milímetros de lado, ¿no? Miren, 10 milímetros de lado, reemplazo en la formulita y resulta de que en una arena la superficie específica es 0.019 metros cuadrados por gramo de suelo. ¿Por qué es más pequeña? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué hay harta diferencia?
¿Qué me dice esto? Estamos considerando mi gramo de arena igual de forma cuadrada, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Este es mi gramo de arena. Que tiene, ¿cuánto? 10. 0.10 milímetros aquí, 0.10 aquí y 0.10 aquí. Este es un gramito de arena. Y con eso calculo la superficie específica y resulta de que me genera un valor de 0.129. ¿Por qué es esta gran diferencia? Porque por lo mismo que les expliqué anteriormente, en un gramo de arcilla, pueden haber millones de láminas de esta medida, millones, ¿no? Y tengo que calcular esa superficie multiplicada por los millones que hay, y esa es la cantidad de superficie de contacto que va a haber en ese gramo. En cambio, en una arena, puede que un gramo de arena equivalga a este gramito que tiene las medidas de 0,10 por 0,10 por 0,10. ¿Sí? Dividan ahora este elemento para que vean la diferencia. Les voy a dar tiempo para que puedan trabajar. Divídanlo este elemento en cuántas partes serían. A ver, una. ¿Alguien quiere preguntar algo por ahí? 2. Vamos a dividir. ¿Cuántos daditos habría en un cubito de 10 por 10? Y este es 0.10, y este es 0.10, y este es 0.10. Si yo lo divido a la mitad, acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4, ¿no? Acá hay 5, 6, 7 y el de abajo 8. Calculen la superficie específica para un gramito que tiene la mitad ahora, 0.05. 0.05 y 0.05 milímetros. Vayan calculando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos dividiendo este gramo que tenía estas dimensiones ahora a la mitad, ¿no? Calculen a ver cuánto da la superficie específica de este elemento. Que es reemplazar aquí simplemente 0.05 y transformarlo a metros. ¿Cuánto da, jóvenes? Vamos, trabajen. A cualquiera le voy a preguntar. ¿Cuánto da?
¿Cuánto da, jóvenes? Cero coma cero. A ver, ¿cuánto me da? 0,046. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, 0,046, que en este caso metros cuadrados sobre gramo. Pero este 0,046 es de este bloquecito, ¿no? Ahora, ese multiplíquenlo por 8. Cero coma 0,35 metros cuadrados gramo. Entonces, ¿qué han podido observar aquí? Miren, 0,35 ya es mayor que 0,19, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando aquí? Que si una partícula se divide en varias partículas, en este caso ese gramito de suelo, ¿no? Ese grano que tenía esta medida de 0,10 milímetros en un gramo de suelo, yo lo divido en 8 pedacitos a la mitad, me va a generar una superficie específica de ¿cuánto? De 0,35. Y si lo sigo dividiendo más, ¿qué va a pasar con la superficie? Va a seguir aumentándose. Eso es lo que pasa. En suelos arcillosos, como les digo, debido al tamaño de la laminita, pueden haber gran cantidad de láminas en ese gramito de suelo y es por eso que la superficie siempre tiende a ser mucho más grande. ¿Ya? Es más o menos para que se den cuenta cómo funciona este sistema de análisis de superficie específica, ¿no? El poder determinar la superficie específica es bastante complejo. Tendría que llevar a un laboratorio con microscopio y medir aproximadamente cuánto es la dimensión de una lámina y multiplicar en un gramo cuántas láminas entran, bastante complicado, ¿no? No se puede de forma muy sencilla medirle esa superficie específica, porque tengo que tener la dimensión de la lámina y eso es un problema. Ferrari y Coleman me presentan esta relación bastante sencilla en función a un límite líquido, que es un ensayo de laboratorio, para poder calcular la superficie específica de una forma mucho más rápida y sencilla, ¿no? Un ensayo mecánico. 1.8 por el límite líquido menos 34. Y ahí tengo el valor de superficie específica. ¿Lo puedo utilizar? Sí lo puedo hacer, ¿no? Y verificar esa correlación, ¿no? De una forma mucho más sencilla. ¿Está claro a qué se refiere una superficie específica entonces? Aquí podemos ver la capacidad de intercambio catiónico en función a la superficie específica. Miren, capacidad de intercambio de 80 a 200 y la superficie específica igual tiene que ser grande, ¿no? Una capacidad de intercambio de 80 a 200 quiere decir que es una arcilla muy expansiva. Absorbe gran cantidad de cationes y se hincha demasiado, ¿no? Y eso se debe también, está fuertemente relacionado a su superficie específica. Si decimos que la capacidad de cambio de cationes de suelos está asociada a las cargas eléctricas,
negativas que se disponen en las partículas de suelo, es lógico que en suelos, dice, con mayor superficie específica tenga mayor capacidad de intercambio. Es lo que les expliqué anteriormente. Ello se nota claramente en el cuadro que se adjunta a continuación, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí por hoy día. Y nos veríamos el día... ¿Qué día tenemos clases con ustedes? El día de mañana, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde. ¿Bien? Yo creo que mañana ya terminamos esta unidad. Que tengan un buen resto del día, jóvenes. Se cuidan mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.